Muchísimas gracias. Voy a hacer una presentación muy rápida y luego les pasaré la palabra a mis colegas para que toquen a cada uno de los fondos de contrapartida y los comenten. Cuando hablamos de las inversiones catalíticas, hay tres modos que las afectan para desarrollarlas, además de complementar a nuestras subvenciones y a los recursos nacionales para incentivar los recursos aumentados, la innovación y la priorización para sentar el ejemplo de esta inversión central. Hay tres modos, pues, los de contrapartida, estratégicos y multipaíses. Nos vamos a centrar en el primero, que están disponibles para seleccionar el país y también incentivar la asignación según las claves estratégicas principales. Estas tocan a aquellas áreas que no pueden quedar únicamente cubiertas por estos fondos. También tienen un calendario diferente. Como visión rápida del ciclo actual y antes de pasar al ciclo 7, queríamos aquí dar una perspectiva general de las inversiones en este ciclo que vemos aquí en gris frente a las barras verdes, y sí que vemos más eh, inversiones del portafolio y según las inversiones actuales que provienen del sector privado. Aquí los fondos de contrapartida tienen más importancia. Esta diapositiva es un resumen de cada una de las prioridades aprobadas por la Junta según los diferentes modos que esa prioridad usará para poner en práctica y según estas estrategias. También hay diferentes componentes asociados con cada una de las prioridades y aumentar su impacto. En las columnas a la derecha vemos las cantidades por componente y por también inversiones. En cuanto a los fondos de contrapartida, hay 5 prioridades catalíticas asociadas con estas, y aquí vemos cada uno de los componentes, además de los países donde dichos componentes funcionarán. Estos también aparecerán en las cartas de asignación. Además de este ciclo, también hemos incluido iniciativas estratégicas en estas cartas de asignación para dichos países, y vemos aquí que hay dos inversiones catalíticas disponibles mundialmente, además de las que tienen un enfoque más regional o nacional. Además tenemos el fondo de emergencias o urgencias, pero que no se estipula por país. Los pasos siguientes, además de esta oportunidad de aprendizaje, será trabajar diferentes ámbitos de gobernanza, además de las iniciativas estratégicas para entrar más en la puesta en marcha. Aquí vemos que se han actualizado según las estructuras de gobernanza, según lo que haya dictaminado la Junta. Cada una de estas pasará por un fondo de contrapartida y de otras iniciativas estratégicas. Sin perder más tiempo, le paso la palabra a nuestra colega Siobhan Crowley para la prevención del VIH. Buenos días o tardes. Me llamo Siobhan Crowley y soy jefa del departamento en el Fondo Mundial. Y voy a hablar de
los fondos de contrapartida de prevención para el VIH. Como ya lo habrán visto, aunque no hemos podido verlo anteriormente, hay un total de 49 millones de fondos para la prevención del VIH y de inversiones en este ciclo para la prevención de la VIH, porque sigue estando en la cola en cuanto a prevención. ¿Cuáles son los objetivos para los países? En esencia, queremos mejorar los resultados de prevención y son los que más necesitan las poblaciones que más riesgo tienen, sobre todo las poblaciones clave y vulnerables como las chicas adolescentes y mujeres jóvenes. También tenemos estas opciones de prevención con la resistencia a los medicamentos para los que más riesgo tienen. Hay muchas barreras políticas y de reglas y también estamos animando a que los países adopten un enfoque de sistemas para adoptar estas estrategias y la COVID ya lo mostró que era necesario. También en cuanto a la prevención, los servicios se centrarán más en las personas y cómo las personas pueden acceder a esos servicios y, por tanto, se centrarán en servicios comunitarios. También hay fondos transversales que también son catalíticos y permitirán estimular el mercado, y luego los colegas nos explicarán cómo adaptar el mercado a estos fondos de contrapartida. Las intervenciones necesarias para transferir estos resultados están aquí explicados y pasar del marco teórico con detalles en cuanto al VIH. También hay directrices en la web que explican lo que significa, y lo que se solicita es que se mejoren y se amplíen estos servicios de prevención. Los países que son aptos son obviamente los que no hacen que se crucen la prevención con la epidemia, y para algunos países donde nos preocupamos de las mujeres jóvenes o frente a la violencia que puedan vivir, veremos que estas listas lo reflejan, y también explicar que algunos países con una carga de morbilidad de VIH tal vez no quede claro, pero aquellos colectivos que tienen acceso a los KIPs son los que nos preocupan, y hemos acabado teniendo tres categorías de fondos de contrapartida. Un primer grupo de países que queremos que cambien su enfoque porque no han tenido suficiente rapidez para poner en práctica estos programas. Queremos que haya un cambio. También vemos cambios para los colectivos de adolescentes y jóvenes mujeres, y en algunos países queremos que redoblen los esfuerzos y que se mantengan las mejoras. 12 países quedan implicados para esto. Entonces, los países que son aptos para los fondos aparecen aquí, los 12 países que son aptos para las poblaciones y los fondos de contrapartida. Va de 1 a 2 millones. Hay 5 países que podrán solicitar los fondos de contrapartida para las adolescentes, y algunos de esos países no aparecen en este ciclo de asignaciones porque sus asignaciones han descendido. Por tanto, a esos se les ofrece los fondos. Otros países como Mozambique se les ofrecen los fondos para las adolescentes, pero también para
la profilaxis antes de la exposición. Luego, también queremos que haya una aceleración, este grupo de países, y con una tarea con objetivos que tendrán que haber cumplido antes de junio 2025. Y por eso vemos dos columnas con los totales también estipulados. En total, los recursos de prevención de VIH es 49 millones, de los cuales 10 millones es para las actividades o los resultados, y hay países que recibirán importes de entre 1 y 6,5 millones, y los fondos podrán ser utilizados en diversos países con un esfuerzo transversal y con fondos de contrapartida, donde es muy importante cambiar los resultados relativos al VIH. Para poder tener acceso a estos fondos se tienen que cumplir unas condiciones. El primero y más importante es si, por ejemplo, decimos que 1 millón de fondos, el país se tendrá que asegurar que 1,5 millones tendrá que estar disponible para las actividades de prevención del VIH. Si se utiliza el marco modular para entender bien cómo funcionan y dónde van los recursos, se verá que tiene que haber esa unión con el 1,5 millones. También se tendrá que mantener el nivel de prevención de inversiones en esos ciclos. Lo que no queremos hacer es asignar esos fondos en esos países. También las condiciones programáticas, debe haber pruebas de que se está mejorando los programas de prevención esenciales de VIH. En este ciclo tenemos los puntos esenciales de los programas, es decir, aquello que esperamos que esté presente en estos programas, y también unas plataformas de prevención y que se hayan ampliado a la prevención. Tiene que haber también un presupuesto porque muchos países están teniendo muchos problemas en disponer de estos datos y cifras. También tiene que haber algún sistema para saber cómo se consiguen los fondos, y también ver las pruebas de que las partes interesadas principales, las más importantes para la planificación y prevención, tienen que estar implicados para la asignación y la disposición de estos fondos, y saber el cómo y cuándo. Para los fondos de contrapartida designados a los países con profilaxis previa a la exposición, a fin de poder liberar las características basadas en los resultados, habrá unas características. Tendrán que utilizarse los datos relativos a la geografía del país con un alto riesgo de compra. El plan y el presupuesto tienen que incluir más de un programa de PrEP, y esto aparece específicamente con su objetivo en las cartas de asignación. Y creo que ahora le paso la palabra a Jamie para los fondos de contrapartida de la tuberculosis. Gracias. Gracias, Siobhan. Y ahora voy a explicar las 4 o 5 Vamos a ver los fondos de contrapartida diapositivas. para la tuberculosis dentro del marco de las ayudas del Fondo Global. Muchas gracias. Para los fondos de contrapartida de tuberculosis, el objetivo es encontrar y tratar con éxito a las personas que faltan y que tienen DSTB y DRTB para que mejore la cobertura del tratamiento de tuberculosis y la tasa de éxito del tratamiento. La idea es mejorar la cobertura del tratamiento de la tuberculosis y la tasa de éxito. Este es el objetivo principal en esta área, mejorar los resultados sanitarios y las intervenciones clave que deseamos incentivar
con la disponibilidad de los fondos de contrapartida es, uno, que estos fondos catalicen el diagnóstico preciso y precoz de la tuberculosis a través de una serie de enfoques innovadores para el screening de la tuberculosis. Por ejemplo, rayos X digital y con el software de inteligencia artificial CAD, utilizar diagnósticos moleculares más rápidos y mejorar la confirmación bacteriológica de la tuberculosis pulmonar. En segundo lugar, las personas que tienen síntomas de TB y que llegan a las instalaciones sanitarias y que, aparte de esas instalaciones, buscamos los grupos de alto riesgo a través de screenings en las poblaciones con más riesgos de sufrir el TB. Entonces, hacemos servicios de screening a nivel social. Además, en algunos países hay un sector privado muy importante donde la gente va a buscar la atención sanitaria y luego hay servicios basados en la comunidad y también hay áreas de enfoque específico a nivel de la tuberculosis. Dependiendo del contexto de un país, tenemos que poner en marcha estas intervenciones y hay que encontrar las personas ocultas que tienen eh, TB. Y también hay que diseñar este enfoque de forma que sea un sistema descentralizado, ambulatorio, una atención centrada en el paciente a través del sistema de salud primaria y ambulatoria. Para elegir los países, depende de sus contextos. Por ejemplo, contexto epidemiológico. Aquí tenemos los distintos criterios. Por ejemplo, incidencia alta de TB. Países con mortalidad alta de TB y países donde hay un enorme desfase en la cobertura del tratamiento de la tuberculosis. Es el número estimado de TB en algún país y la diferencia con respecto a los casos notificados en el Programa General de Lucha contra la Tuberculosis. A través de este ejercicio hemos sacado una lista de 20 países que están listados aquí. Todos están o en países con alta carga de la TB en África y en Asia, y además también tenemos a Camerún y Ucrania, que está fuera de esa región, pero básicamente están en estas dos subregiones mundiales. A través de este ejercicio, estos países contribuyen al 75% de la carga de tuberculosis mundial, el 66% de la carga de MDR-RRTB. Todos los países juntos representan el 78% de las personas ocultas que sufren de tuberculosis a nivel mundial. Como han escuchado para el VIH, tenemos aquí también unas condiciones de acceso y condiciones programáticas para poder acceder a estos fondos de contrapartida para la tuberculosis. A la izquierda, las condiciones de acceso. Tenemos una contrapartida 1 a 1, es decir, para 1 millón dado a un país, tiene que asignar al menos 1 millón por parte de su asignación, 1 millón o más. Tiene que ser al menos una relación de 1 a 1. Además, especificamos 3 áreas de enfoque por país. La veréis por cada país después. Para cada país especificamos A, B o C como un enfoque donde tienen que gastar el dinero para obtener los fondos de contrapartida. Está indicado aquí. A nivel de las condiciones programáticas, hay 3. Los programas tienen que ser diseñados de tal modo que tienen que ser escalables, no incrementalmente, pero sino que hay que cambiar el foco de una manera aceleradora, transformadora, para progresar y encontrar a esas personas ocultas que sufren de tuberculosis, según los países y con las lecciones aprendidas. Primero, em, en la alineación con las intervenciones prioritarias del screening de la tuberculosis y el diagnóstico han quedado reseñadas en la nota informativa sobre tuberculosis del Fondo Mundial. Y en tercer lugar, queremos
que haya un buen mecanismo para monitorizar o seguir los progresos realizados en esta área. Los países que reciben los fondos de contrapartida deben seleccionar indicadores que estén relacionados con el, el screening, los éxitos del diagnóstico, etcétera, y incluyendo todo a través del reporting sobre el rendimiento de la ayuda o de la subvención. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la diapositiva de la que he hablado. Aquí tenemos la lista de los países a la izquierda y la cantidad por país. Y todos los países obtienen 4 millones, salvo Bangladesh, que recibe 5 millones, y Nigeria 5 millones. Los países han sido invitados porque han hecho un gran trabajo en el ciclo de asignación anterior para la utilización de los fondos de contrapartida. En la tercera columna vimos cuáles son las áreas de enfoque específicas que deben ser transmitidas y hay añadidas en las cartas de asignación. Por ejemplo, en caso de Camerún y Ucrania hay que indicar cuáles serán las áreas de enfoque específicos para mejorar el diagnóstico, para visionar cuáles son las poblaciones de alto riesgo, y también tiene que haber un enfoque de salud primaria y de servicios a la comunidad. Esto es en el A. Y luego en blanco, estos son los países en blanco, los países básicamente en Asia, porque tienen sectores privados de salud. Específicamente, estos países tienen que gastar su dinero en profundizar y acelerar la implementación de los modelos de participación del sector privado innovadores. Para la tercera tipo de país tenemos que tener un buen diálogo. ¿Cuáles son los mejores enfoques que podemos establecer en el contexto de su país para mejorar las condiciones de acceso a la lucha contra la tuberculosis? Esto es lo que yo quería contarles y ahora les voy a pasar la palabra a mis colegas que nos van a hablar sobre las innovaciones RSSH, Sistemas para la Salud Resilientes y Sostenibles. Hola a todos y a todas, me llamo Olga Bornemesa y trabajo en el Fondo Mundial, en el departamento de RSSH. Vamos a ver cuáles son los fondos de contrapartida RSSH y hablaré de estos fondos en más detalle, sobre todo los fondos de RSH de innovación. Básicamente hay 4 fondos de contrapartida RSSH. 3 están agrupados para incentivar la calidad y la escalabilidad de RSSH en un área prioritaria que hemos mostrado al principio. Estos 3 fondos de innovación RSSH los tenemos aquí, que cubren a 10 países para 50 millones de dólares. Es el grupo más importante. Luego tenemos un acelerador del impacto de la salud digital, 5 países para 10 millones de dólares. Y luego reforzamiento de los sistemas integrados de laboratorios para 5 países y 10 millones de dólares, para un total de 8 países y 42,5 millones. Tenemos luego abajo sistemas comunitarios eficaces y respuestas eficaces, CSIR. Voy a ir pasando por los fondos de contrapartida del Fondo de Innovación RSSH. Siguiente, por favor. El objetivo fundamental de estos 80 millones de dólares es muy amplio para aumentar la calidad y escalabilidad de los sistemas de salud y servicios integrados centrados en las personas, para reforzar los resultados en VIH, tuberculosis y malaria y áreas relacionadas con la salud y crear capacidades para prepararse a las pandemias. Tenemos las intervenciones clave a la derecha. De las 3 intervenciones clave tenemos primero HRH, recursos humanos para la salud, incluyendo trabajadores de la salud y calidad de la atención. En segundo lugar, mejorar los sistemas de laboratorio nacionales. En tercer lugar, reforzar las cadenas de aprovisionamiento a nivel de país. El fondo de contrapartida puede ser utilizado para las evaluaciones de instalaciones de salud. En el modelo de asignación queremos trabajar en esto, queremos animar a todos los países a que a nivel del RSH busquen los fondos de innovación RSH y sus fondos de contrapartida para asegurar que tienen la capacidad de medirse
y de medir su eficacia con respecto a la calidad de los servicios sanitarios ofrecidos y sus poblaciones. Aquí vemos el detalle. A la izquierda vemos como los fondos de contrapartida RSSH corresponden a los demás fondos de contrapartida. Aquí en el costado ven todos los países que han recibido fondos de contrapartida y arriba, en verde, ven las 5 áreas diferentes que han sido asignadas a nivel del dinero. A nivel de RSSH, calidad del cuidado, ven aquí que son las áreas prioritarias. Todos los números a la derecha están en verde, quiere decir que corresponden a los fondos de contrapartida de innovación RSSH. Y luego tenemos CHV, CBO, CLO en azul. Ahí todavía no han llegado a los niveles exigidos, pero los trabajadores de la salud están incluidos ahí. Los CHV, que son los trabajadores de la salud comunitarios. Y aquí pueden ver ustedes los datos. Los CHV están incluidos ahí y los países son complementarios y pueden escalar. A nivel de laboratorios, labs, esa columna hay cifras en verde, que son fondos de innovación RSSH, y en blanco también. Hemos doblado el número de países ahí que han sido financiados para los sistemas de laboratorios. Se financiarán a través de los fondos RSSH de innovación y luego los fondos de contrapartida al laboratorio. Son un grupo. Cadena de aprovisionamiento de abastecimiento es la tercera área que es importante para los fondos de innovación y están todos en verde, todos financiados por el Fondo de Innovación RSSH. En azul, los financiados por TSIR. Esa es la imagen en general, con todos los datos. Ven cómo los fondos de innovación RSSH se contraparten con respecto a los fondos de contrapartida diferentes de HIA, etcétera. Siguiente. Como he dicho, hay 3 áreas fundamentales. Calidad de los cuidados, masa laboral de la salud, HRH, que son recursos humanos para la salud, incluyendo los trabajadores de HW y su planificación estratégica, para hacer el trabajo analítico y implementación para conseguir que los CHV, los trabajadores, estén en el lugar adecuado y que sean bien pagados. Segunda área, en calidad de cuidados, para mejorar el rendimiento. Aquí hay una gran variedad de intervenciones a nivel de calidad de los cuidados, incluyendo supervisión de apoyo, formación integrada, técnicas de resolución de problemas, desarrollo profesional continuo, educación preservicio centradas en la competencia, así como la organización de más servicios para permitir que haya una mejor calidad de la atención. A nivel de los sistemas de laboratorio nacionales hay 3 áreas principales. Hay la mitad que están dentro de los fondos de contrapartida a laboratorios. Primero, puesta a escala de la cobertura de la red y respuesta rápida. Inteligencia de los sistemas, datos y monitorización de los sistemas y mejora de la infraestructura del laboratorio. A la derecha, cadena de aprovisionamiento a nivel interno en los países. Por ejemplo, almacenamiento, distribución y operaciones. Información de sistemas y uso de datos, estrategia y gobernanza, gestión de residuos, que es súper importante actualmente a nivel de financiación. Sobre todo, saber cuáles son los desechos, residuos que hay que reciclar o tirar de forma adecuada. Aquí vemos los países que han sido seleccionados para el Fondo de Innovación RSSH. Han sido seleccionados porque pensábamos que tenían un potencial para un impacto a nivel de servicios de salud, porque tienen bajos recursos y alta carga de las enfermedades. Y tienen un gran impacto, tienen mayor carga, LI, LMIC, con un foco en los países con poca madurez de los sistemas de salud, permiten una mejor gobernanza y mejor entorno para el diálogo de países y su implementación. Hay una gran demanda en el país, capacidad de absorción y coherencia de las inversiones CI y el tamaño de las inversiones del Fondo Mundial y capacidad para
ser contraparte para la asignación. Siguiente. Las condiciones de acceso básicamente es de 1 a 1. Para uno de financiación tienen que aportar 1 en la misma área. A nivel de condiciones programáticas, intentamos que sea bastante sencillo. Primero, tenemos que tener planes para escalar o pilotar intervenciones de alto impacto basados en evidencias, basados en el contexto del país, perfil epidemiológico y lecciones aprendidas. Queremos asegurarnos que está alineado con los enfoques críticos de RSSH reseñados en la nota informativa de RSSH del Fondo Mundial. Finalmente, que los de fases y prioridades en su anexo RSSH correspondan a la petición de financiación. Si vamos a la siguiente. Aquí tenemos los países, vemos las áreas que han sido seleccionadas y la cantidad o el importe máximo asignado para cada país y el porcentaje del fondo de contrapartida total que se ha asignado para cada país. Y ahora voy a darle la palabra a nuestro colega que nos va a hablar de los fondos de contrapartida de aceleración de la innovación en salud digital. Gracias. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí, acelerador del impacto de salud digital, algo fundamental para los fondos catalíticos del ciclo anterior. Este acelerador se centra en lo que nosotros llamamos el último kilómetro, capacidades del último kilómetro para información en tiempo real, para mejorar la conectividad entre los servicios EHC y CHV de los trabajadores en situaciones sin red eléctrica. Se trata de mejorar la conectividad y la electricidad, la energía. Se habla de la integración entre los sistemas que se utilizan en un contexto a nivel vertical con respecto a los sistemas de salud y también a nivel horizontal, interoperabilidad, es decir, una conectividad, por ejemplo, entre los sistemas de laboratorios, el sistema de aprovisionamiento y los registros de salud electrónicos, para que haya cada vez más información entre ellos. Y como parte de ello, vamos a intentar mejorar la capacidad de un país para digitalizar sus datos, para que sea más rápido la transmisión de datos y hacer un tracking, un seguimiento de las historias clínicas. Siguiente. Como se ha comentado anteriormente, este fondo de contrapartida está destinado a 5 países: Burkina Faso, Etiopía, Ruanda. Es una continuación del trabajo que ya se ha realizado en los fondos catalíticos de ciencia de datos 2020-2022. Pero también tenemos aquí incluidos a Sudáfrica y a Zimbabue en este fondo acelerador. ¿Por qué? Porque el fondo es apoyado por el sector privado y básicamente están estos 2 países angloamericanos para alinearse con la petición de los países angloamericanos. Hay un gran número de donantes del sector privado de salud primaria que soportan y apoyan este fondo. Aquí tenemos los 5 países. El split, el reparto, la repartición, lo tenemos aquí. De los 10 millones, aquí tenemos el reparto, 2 millones para cada uno de estos 5 países. 2 millones por país para facilitar esa interoperabilidad y conectividad que he mencionado antes. Siguiente. Access conditions for this. Sorry. So the Spanish channel has switched into English. Could I kindly request that the Spanish interpreter move back into the Spanish channel? Disculpas, estaba en el canal equivocado. Bien, condiciones de acceso.
Entonces, las condiciones de acceso es sobre todo es que concuerden el 1 millón de los fondos de contrapartida con el 1 millón de las subvenciones para permitir que los objetivos que se han citado anteriormente cumplan con ese último tramo sin interrupciones. También, como ha dicho Claire, a lo largo de los fondos de SSRS, una de las condiciones que queremos poder ver es tener que esta inversión, según este último tramo, toque a las intervenciones, por ejemplo, en cuanto a la cadena de suministro de los servicios comunitarios. También aquí esto debe concordar con otras inversiones, no solo con las de la última recta. La otra condición que estamos buscando o que pretendemos ver es que sean soluciones con una capacidad de ampliación al ámbito nacional y que el enfoque tenga esa capacidad de entrar en el ámbito nacional y también que el modelo de negocio que se ponga en marcha y comprar el hardware con un proyecto también de mantenimiento durante la duración del programa y que, por tanto, vea el apoyo de esto. Y estamos pensando en cómo se podría hacer para que esto fuera sostenible. También todo esto tiene que ver con la sanidad comunitaria y los laboratorios deberá hacerse según una estrategia nacional digital para que todo siga la misma vía y que también se coordine de esta manera y que esa estrategia sanitaria digital se haga según la nota informativa del SSRS del Fondo Mundial. Y gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Patrick para hablar del sistema de laboratorio integrado. Muchas gracias. Soy Patrick Royal, director de proyecto para el Fondo Mundial, y estos fondos de inversión se basan en varios casos de éxito para mejorar los sistemas de laboratorio. Ahora veremos que estas inversiones han facilitado la oportunidad de ampliar lo que promueve y hace el laboratorio y ser una respuesta a las 3 enfermedades: tuberculosis, malaria y VIH, aparte del COVID. Y lo que hemos aprendido en estos 3 últimos años es que darle la capacidad a los laboratorios se refuerzan una respuesta a las enfermedades y también permite ampliar la detección y respuesta a las amenazas a la salud. También tenemos que tener en cuenta con las intervenciones para estar preparados para las 3 enfermedades, también avanzar con la capacidad y el potencial de pandemia, introducir innovaciones y también sistemas o el acceso a los diagnósticos. El mapeo de la red deberá mantener el ritmo y reorientar las respuestas de las intervenciones. También esto tiene que tener en cuenta la introducción de las mejores prácticas según las inversiones de sistemas en el ámbito horizontal.
tenemos que tener una respuesta rápida, un sistema inteligente de monitoreo y también la mejora de los servicios de laboratorio. Las actividades según estas categorías son diversas, pero tiene que basarse en la realidad del país que lo solicita. La realidad también se adaptará a los sistemas de laboratorio y creará una dependencia entre la infraestructura, los sistemas y los recursos para asegurarse que se mejore la puesta en marcha. La definición de estas actividades según el mecanismo de coordinación requiere que la dirección del laboratorio y el director esté presente y defina el alcance y que las partes interesadas de diferentes instituciones de laboratorio también participen. Las actividades aparecen aquí en la pantalla, pero los solicitantes deberán basarse en la nota informativa de los SSRS para lo más relevante. Ahora veremos los países que se proponen y que hemos definido como que se beneficiarán de este sistema. Etiopía, Ghana, Lao, PDR, Nepal y Uganda. Además de Sierra Leona, Sudán, esto se ha determinado según la demanda presentada por los países para tener en cuenta las intervenciones complejas, también adoptar las mejores prácticas y el refuerzo de los sistemas de laboratorio. El país también ha tenido el apoyo de inversiones previas que requieren de un apoyo sostenido o continuado. También nos centramos en los países que tienen una evaluación de la distribución de lo que es central y que han quedado atrás para el refuerzo de los sistemas de laboratorio y al final conseguir implementar la distribución. Conseguir otros factores claves, la mejora del sistema de laboratorio para asegurarse de que esto dure durante los 3 años del programa o de la subvención y que las mejores prácticas y las innovaciones vayan más allá del ciclo. Ahora veremos el acceso a los fondos, las condiciones para estos fondos. Dice que el país tiene que invertir según la asignación y se hará según el mapa de asignaciones detallados también en las notas informativas de los SSRS. También las condiciones programáticas serán de un total de 2 millones invertidos por el país y que irán en concordancia con 4 millones invertidos por parte de intervenciones selectivas. También se contribuirá a avanzar en la entrega de servicios integrados y en las intervenciones aisladas o relativas a una enfermedad no son aptas para ser consideradas. Las soluciones integradas que incluyan la VIH también serán mejor opción. También, según la nota informativa de los SSRS, indican que los recursos adecuados deben ser asignados para ampliar el desarrollo de recursos humanos y sostener los insumos. Aquí vemos el refuerzo de los sistemas de laboratorio integrado por país y ahora le paso la palabra a Mick para hablar de los sistemas comunitarios y de respuesta. Gracias, Patrick. Ahora hablaremos de estos sistemas colectivos eficaces y respuestas, es decir, CSIR, para contribuir a mejorar los resultados sanitarios y el acceso equitativo a los servicios de los fondos de contrapartida por países. El objetivo principal es catalizar la inversión según sistemas que estén preparados para la ampliación, la institucionalización y la sostenibilidad de la fuerza laboral CHR
También el refuerzo de los sistemas colectivos, sobre todo los de organizaciones, y al final introducir un sistema de monitoreo comunitario y el uso de datos CLM para la toma de decisiones. Las intervenciones claves es hacer que esto sea sostenible y también acelerar los CSIR para las respuestas clave y organizaciones, incentivar también las inversiones para crear operaciones, capacidades de gobernanza y técnicas de los que también den trabajo a los trabajadores colectivos y que conduzca a respuestas claves y a sistemas colectivos. Notemos, sin embargo, que esta prioridad incluye a la financiación del sector privado que esté en línea con los objetivos, intervenciones, condiciones de acceso y los países aptos. Los países aptos para este programa están en la izquierda. Hay 8 que incluyen Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Liberia, Mali, Senegal y Zambia. Y los principios y el razonamiento por selección de país es el contexto del país para catalizar la preparación, el potencial para el impacto, potencial de catalización del sistema CH, potencial para el impacto, como digo, y la priorización del Fondo Mundial, la capacidad de absorción, una complementariedad con inversiones de subvenciones anticipadas, también los mecanismos de respuesta a la COVID-19 según la urgencia, también una diversidad de idioma y geográfica y también la solicitud por país. Las condiciones de acceso son como siguen. Los países deberán invertir una porción de la asignación que será igual o equiparable a la inversión, y ello si son aptos para los programas. Los sistemas también colectivos y su refuerzo descritos en las directrices del Fondo Mundial que se compartirán muy rápidamente por la página web. También se usarán a los colegas o a la sociedad civil, también a organizaciones colectivas o asociaciones de la comunidad. También se deberán seguir las directrices, serán evaluadas y se deberá demostrar la implicación del Ministerio de Salud o de las asociaciones CHW, las colectivas y las basadas en la rendición de servicios. También se hará según la nota de información en línea también con el foco y los objetivos que también aparecerán en las directrices del Fondo Mundial de la página web. También deberá presentarse todo la tabla con las diferencias y del programa según los planes, la estrategia que integre los CHW y los relativos a la comunidad, los planes de operatividad y los sistemas de refuerzo con CLOs y CBOs que incluyan el liderazgo y gobernanza con sistemas y herramientas sostenibles de financiación y un monitoreo colectivo, además de la capacidad del Ministerio de Sanidad Los 8 países que son aptos aparecen en esta tabla y además de la cifra propuesta
y según las cartas de asignación que aparecen en el centro, y vemos al final el total de los fondos de contrapartida. Y creo que es todo por mi parte. Y ahora le paso la palabra a mi colega Ralph, es decir, ampliar los programas para eliminar los fondos de contrapartida relativos a derechos humanos y relativos a los géneros. Soy Ralph Huygens. Voy a presentar estos programas. Estos fondos de contrapartida de derechos humanos forman parte de la asignación actual y han funcionado muy bien, no solo para los programas con los programas con el objetivo de reducir los programas relativos a derechos humanos, pero también los problemas de violación de derechos y también de estigma. El objetivo principal para esta asignación sigue siendo apoyar y reforzar las inversiones y el compromiso para los países con base a las pruebas, programas completos para reducir las barreras relativas a derechos humanos con respecto al VIH, TB y malaria. Sobre todo se pretende reducir la discriminación y el estigma, integrar los programas de derechos humanos, mantener los programas de prevención de los colectivos y asegurarse que estos programas tengan una respuesta por género. Y como he dicho, vemos el aumento y la ampliación de estos programas después de la revisión de las estrategias para reducir las barreras relativas a derechos humanos y sigue siendo un objetivo clave. Hay 24 países que tendrán acceso a estos fondos de contrapartida. 20 de ellos ya han recibido la financiación y hay 4 de nuevo impacto que se han incluido en esta iniciativa para tumbar las barreras que son Tailandia, Burkina Faso, Nigeria, y han visto la lista de oportunidades y esperamos que incluiremos a todos los países de alto impacto al intentar tumbar las barreras, y como el resultado de las inversiones catalíticas podemos decir que los fondos de contrapartida de fondos de derechos humanos ha podido centrarse en una menor medida. Los 20 países que ya han recibido los fondos de contrapartida con anterioridad seguirán en esta línea, pero tendrán una reducción, con la excepción de Ucrania, que recibirá los fondos de contrapartida de derechos humanos y el mismo importe. Los avances de estos países para eliminar las barreras sobre los derechos humanos siguen allí. Se hacen evaluaciones de la evolución sobre los países que anteriormente han recibido estos fondos y que anteriormente han trabajado y han expresado el impacto para ampliar la inversión y el programa de derechos humanos y poder de este modo establecer las recomendaciones para podernos centrar en las prioridades de este nuevo ciclo. Entonces, las condiciones de acceso financiero de los 4 países para poder acceder a estos fondos es que como mínimo puedan ser la contrapartida de la misma inversión. Para los países que ya hayan recibido estos fondos de contrapartida con anterioridad, tendrán que mantener o aumentar las inversiones del periodo de asignación de 2020 a 2020 para los programas para reducir los derechos humanos para este nuevo ciclo. Y ahora veremos
las condiciones programáticas que voy a resumir y en base a la experiencia de los últimos 6 años. Para los nuevos países aptos elegibles tendrán que tener una evaluación, no solo para tumbar las barreras que existan, sino para con los programas que estén para regular esas barreras y basar la solicitud sobre los resultados de esa evaluación, y de esta manera pasaremos a la misma situación que los 20 países y pasaremos de un programa ad hoc a los que se basen a un programa basado en pruebas. Además, esperamos que los países desarrollen o actualicen un plan nacional para reducir las barreras relacionadas con el género y los derechos humanos y que incluyan en ese plan una evaluación y un marco de aprendizaje para asegurar un mecanismo que coordine la implementación de la estrategia o plan. Los 20 países que han recibido los fondos de contrapartida han desarrollado todos ese plan y tienen un mecanismo de ese tipo, y ha sido muy importante. Esperamos que esos países van a actualizar, si fuera necesario, sus planes actuales. Muchos de ellos expiraron o expirarán en los próximos 2 años. Esperamos que los actualicen en base a la situación actual y los progresos que ya hayan realizado. Esperamos también que esos países que han recibido los fondos de contrapartida de este tipo en el pasado, además, que determinen las líneas base para cada uno de los programas de derechos humanos durante el diálogo de país. Eso permitirá hacer un reporte en el KPI 1. KPI 1. Esperamos que la petición de financiación tenga en cuenta los resultados de la evaluación de programas que he mencionado hace un minuto, y también queremos que en esos países haya una total implementación de todos los programas esenciales de derechos humanos y que tengan un énfasis particular en la discriminación. Y también va a haber dentro del partenariado mundial un intento de reducir el estigma y la discriminación. Siguiente. En esta diapositiva pueden ver ustedes los 24 países. Siguiente. Aquí tenemos los 24 países para los cuales aquí hemos incluido la cantidad asignada de fondo de contrapartida. Al mínimo es $500.000, que representa una reducción bastante significativa con respecto a los fondos de contrapartida de fondo de derechos humanos que estaban disponibles en el pasado, pero en los países nuevos que han accedido a estos fondos de contrapartida nuevos es 1 millón. Y esto es, y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderlas. Gracias. Muchas gracias, Ralph. Y ahora vamos a abrir la sesión de preguntas, así que no duden en escribir cualquier pregunta que quieran en el chat. También veo que hay una serie de preguntas que ya han sido escritas, así que vamos a pasar a las preguntas. Con respecto a la pregunta de Anthony Yuen, las presentaciones y sus diapositivas han sido enviadas a los asistentes registrados ya. No, todavía no. Enviaremos por email todas las diapositivas a los participantes registrados y recibirán también un enlace para la grabación que estará subida a iLearn próximamente. Ahora les doy la palabra a Emily y colegas para las distintas preguntas. Muchas gracias, Ora. Y bueno, antes de entrar en la piscina, hemos visto una serie de elementos tratados en las preguntas. En la parte inicial hemos pasado un poco rápidamente sobre ciertas cuestiones, pero vamos a volver un poco a lo que se ha dicho sobre las iniciativas estratégicas y los fondos de contrapartida. En cuanto a
la manera en la que funciona este proceso. Cuando trabajamos con nuestro consejo principal y nuestros comités del Fondo Mundial y con nuestros socios, como lo han dicho muchos de los oradores, trabajamos en torno a 3 modalidades que he mencionado, que son complementarias con respecto a la asignación del Fondo Mundial. Estas han sido ya designadas, especificadas y ya están dentro de la carta de asignación que recibimos en diciembre. Es la responsabilidad del CCM el analizarlas y establecer los arreglos de implementación. Todos los fondos de contrapartida, las asignaciones dentro de la carta, también estaban las iniciativas estratégicas para el nuevo ciclo. Todo eso lo encontrarán en la carta. Bueno, no voy a insistir antes de ya de entrar al grano, a las preguntas. Voy a darle la palabra a Lily para que nos lea las próximas preguntas. Muy bien, voy a pasar a la número 5. Emily acaba de responderla en general, pero hay que decir que todos los países han sido notificados sobre cuáles son los fondos de contrapartida para los cuales son elegibles y a qué nivel y en qué cantidad. El CCM, a través del proceso de financiación, va a tener todas las respuestas. Todas las preguntas sobre elegibilidad podrán ser respondidas por el CCM, que es el punto de contacto. ¿Podemos pasar a las siguientes preguntas? Para las 6. Es un poquito el mismo hilo de preguntas. La petición de financiación, bueno, esto se puede programar a través de distintos beneficiarios principales y secundarios. No hay ningún requerimiento. No puede ser solamente a través de los CSOs o los gobiernos. Esto se define en el proceso de la petición de financiación. Es decir, a través de quién se canalizan las ayudas. La número 7 es específico para el Fondo de Contrapartida de la Tuberculosis. Jamie, quizás pueda responder. Es un comentario, estoy leyéndole, parece más un comentario que una pregunta. Bueno, lo que yo entiendo es si hay una necesidad de asistencia técnica para países que van a recibir el dinero de los fondos de contrapartida. Para aclarar esta cuestión, creo que la asistencia técnica se proporciona a través de las iniciativas estratégicas y para la tuberculosis teníamos una iniciativa estratégica para la que se puede dar la asistencia técnica efectivamente. En la próxima ronda, en el ciclo 7, tengo que aclarar que para la tuberculosis no vamos a tener fondos de contrapartida, pero va a haber más apoyo y soporte de asistencia técnica para SI, para las iniciativas estratégicas. Pero dicho esto, quizás algunos no lo sepan, pero hay iniciativas importantes de donantes donde hay fondos específicos que pueden ser utilizados para la asistencia técnica para los países que reciben dinero del Fondo Mundial. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para ver cómo podemos establecer un partenariado con el Fondo Mundial para ayudar a los países que necesitan asistencia técnica para ello. Gracias, Jamie. Voy a leer la 8. ¿Pueden darnos un enlace para hacer las peticiones? ¿A quién se va a enviar esto? ¿A gobiernos o a la sociedad civil? Queríamos
tener más aclaraciones. En la carta de asignación se ha indicado eso. Los importes de financiación ya han sido designados por países. Y de nuevo, yo creo que Lindsay lo ha puesto en el chat, es decir, los detalles de cómo pueden encontrar los datos del CCM para hacerles preguntas al respecto. Lindsay, ¿quisiera usted añadir algo así? Indique en el chat la respuesta a una persona que no ha sido enviado a todos. Es decir, para que todos los participantes del webinario sean capaces de oír la misma respuesta, puedo resumir lo que Emily y los demás han dicho antes. El Fondo Mundial comunica el importe de asignación y los fondos de contrapartida relevantes designados en la carta de asignación que ya ha sido enviada a los mecanismos de coordinación de país. Este mecanismo se llama CCM y el CCM es responsable de identificar a los implementadores para las ayudas y subvenciones que vienen de estos fondos. Los fondos no son financiaciones sueltas, se integran los enfoques estratégicos. Tenemos la asignación y que estos fondos vayan a la par para que puedan dar lugar al impacto. Para ello han sido designados estos fondos. Lo que se ha puesto en el chat por parte de Jonathan es el link, el enlace al que pueden entrar ustedes para obtener la información, para poder ponerse en contacto con un CCM, un mecanismo de coordinación de países y su representante. Si ustedes son una organización que está interesada en participar en la implementación de estos fondos, para ser considerado como potencialmente un beneficiario principal o secundario o sub-beneficiario a nivel de área focal regional o nacional, tienen que contactar con su representante CCM para proponer su candidatura y para que les consideren como papel implementador. Normalmente no solemos funcionar así en el Fondo Mundial, pero en la mayor parte de los países es el CDE el que identifica y selecciona a los socios implementadores o implementing partners. Muy bien, muchas gracias, Lindsay. Podemos seguir a las siguientes preguntas. Esta es larga. Vamos a empezar a leer y luego podemos ver cómo responder. De primera vista hay un gran solapamiento entre algunas de las áreas CI, que son inversiones catalíticas, y hay algunas actividades potenciales que pueden encajar en distintas áreas de intervención. Por ejemplo, financiación de CHV disponible a través del Fondo de Innovación y como SI, SIMF, etcétera, etcétera. Todo corresponde. Algunos países son elegibles para la financiación a partir de ciertos fondos y no otros dentro de la misma área temática. ¿Cómo se decide qué países son elegibles o no elegibles para la misma área temática y con qué fondos? Me voy a parar aquí. Podemos hablar de este punto. Yo creo que la pregunta es relevante para dos fondos de contrapartida: innovación y CSR. Olga quizás nos pueda explicar qué es lo que se ha realizado con respecto a la financiación de los CHV, que es los trabajadores de salud comunitarios. Bueno, no es muy sencillo de explicar. Al principio del comité estratégico y en el consejo hubo discusiones al respecto y no estaba muy claro. En lo que hacemos en el Fondo de Innovación de RSSH es una serie de países que pueden requerir financiación para los trabajadores CHV y los laboratorios. Esto complementa el dinero que ya está funcionando en el laboratorio y en los fondos de contrapartida de RSSH. Es decir, que tenemos una larga lista para muchos países que tienen muchos trabajadores de salud comunitarios, CRG también, HRH, etcétera. Pero hablando de la implementación y ver los fondos como grupo, el equipo del Fondo Mundial va a relacionar todos los fondos disponibles. Yo creo que Patrick quería decir algo sobre los CHV, los CRH, etcétera. Sí. Para clarificar, el fondo
se gestiona a través de los mismos mecanismos, una serie de criterios de elegibilidad que son los mismos independientemente del tipo de fondo y país. Pero sobre las actividades solapadas, sí, puede haber áreas solapadas potencialmente. Por ejemplo, el Fondo de Innovación y de Aceleración, esto ocurre también en los sistemas digitales. Nosotros vemos cuáles son los sistemas informáticos elegibles para la financiación versus el Fondo de Innovación, que busca más bien el ecosistema de productos de innovación en el país. Un país puede haber invertido en una área y no en la otra, o puede hacer una petición que eso solapa con otra petición. Si quieres invertir en los sistemas de información de los laboratorios, pues recibir en un fondo de innovación, y esto es complementario con el fondo de innovación de otra área, pero está dentro de los ecosistemas digitales. Pero no somos prescriptivos en nuestro enfoque. Nosotros no decidimos lo que el país tiene que implementar. Hay un proceso de asignación de fondos donde el país identifica sus necesidades y luego hay un apoyo al país para saber cómo tienen que integrar las actividades que nosotros financiamos en el Fondo Mundial. Lili. Sí, muchas gracias. Voy a terminar la pregunta, aunque ha sido respondida. Más directamente, ¿por qué los fondos no están combinados? Los distintos países de los fondos de innovación financian actividades similares en el fondo CSR en distintos países. ¿Por qué no combinarlos y tener a todos los países financiados a través de un fondo centrado en CHV? Y además, los países y candidatos interpretan su elegibilidad para un fondo y no para el otro. ¿Cómo ayudarles para saber qué actividades incluir? Como he dicho, el enfoque aquí ha sido asegurarse que los países que necesitan apoyo en estas áreas, que son elegibles y cumplen los criterios de elegibilidad, tengan acceso a los fondos para maximizar el impacto. Así que hay menos enfoque esta vez en qué fondo de contrapartida va a aportar cierta cofinanciación. Es una manera de considerar los fondos de forma holística. Los países deben centrarse en la financiación que está disponible y comunicada en su carta de asignación y deberían utilizar el proceso de petición de financiación para desarrollar las actividades que más impacto puedan tener en su país. Podemos continuar a la siguiente diapositiva de preguntas. La 10. ¿Cómo va a afectar a los requisitos de nueva asignación a los países que no han cumplido los requisitos de cofinanciación en el periodo de asignación actual? Bueno, Lindsay, no sé si puedo pedirte tu ayuda, porque ya sé que has respondido a una pregunta en el chat sobre los requisitos. Sí. Bueno, yo conozco, pero no soy representante de ese departamento, pero solo puedo indicar que los requisitos de cofinanciación no han cambiado para el próximo periodo de asignación. La política de asignación y los requisitos son los mismos. Cada país, pues se indica a cada país cuál es el objetivo de cofinanciación en la carta de asignación. También se indica cuál es el objetivo de cofinanciación para el periodo actual de financiación o de subvención. Hay situaciones puntuales donde el país no puede alcanzar ese objetivo de cofinanciación, sobre todo al principio del ciclo de asignación. En esos casos, el país tiene que trabajar con el gestor de cartera de financiación, del portfolio manager, para saber que están bien encarrilados. Si el país no ha cumplido los requisitos de cofinanciación en el ciclo actual de asignación, no se puede tomar caso por caso. El comité de aprobación de las financiaciones puede analizar las implicaciones de no haber podido cumplir los requisitos de cofinanciación, y el país tiene que escribir una carta de cumplimiento de los requisitos de cofinanciación, comprometiéndose para que haya un seguimiento. Así que poco a poco somos más concretos sobre cómo y dónde medir la provisión de los objetivos de
financiación. Y esto quiere indicar que todos los países tienen que ponerse en contacto con su manager de portfolio para saber si les pueden ayudar a alcanzar esos objetivos de cofinanciación en los próximos meses. Así pues, el acceso a los fondos de contrapartida no está relacionado directamente con los requisitos de cofinanciación, pero globalmente la asignación y los fondos de contrapartida para el montante global pueden ser impactados en algunos casos por la cantidad disponible para el país. Esto se puede reducir si el país no ha cumplido los objetivos de cofinanciación en el pasado. Puede tener una consecuencia, pero no hay un enlace directo de causa-efecto en lo que un país recibe a nivel de fondos de contrapartida. Espero que haya sido útil lo que he dicho. Sí, Lindsay, gracias. Las preguntas 11 y 14 se parecen mucho, entonces las voy a leer. La 11, hola a todos. ¿Sería posible recibir el razonamiento para la asignación para los países africanos? Esto nos ayudaría a centrarnos en el apoyo que se les proporciona. Y la 14, hola, estoy en iLearn, pero el Allocations Overall Outcome no está disponible. En cuanto a la alocación y su racionamiento, estará disponible en la página web la semana que viene y sí que compartimos la información relativa a la metodología en la página web. Entonces, disponible la semana que viene. Y a partir de esto, tal vez también presentaremos el calendario y las fechas. Y ahora pasamos a la siguiente. Bien, la última pregunta que veo, la 15, los MCPs tienen que decidir y proponer el uso para todos los fondos de contrapartida 2023-35 y los programas antes de que presenten sus presupuestos, incluso si ya han conseguido la información sobre las cualificaciones para los fondos de contrapartida e importes en diciembre. Lindsay, ¿te pido ayuda otra vez? Sí, cada país, cada MCP identificará en qué plazo presentará su solicitud de subvención. Pero este MCP sí que tiene que pensar hacia atrás, pensar cuánto tiempo se requerirá para pasar todo el proceso, que la Junta lo apruebe y que no haya ninguna distancia entre esta solicitud y la siguiente. Entonces, si una subvención acaba en diciembre 2023, seguramente pertenecerán al plazo 1 y esto será a finales de marzo. Sin embargo, podrían adelantarse y organizar acontecimientos y considerar el entrar en el plazo 2. Dicho esto, sea cual sea el plazo, tendrán que presentar su solicitud para la financiación de los fondos de contrapartida y los otros. Entonces, lo que se espera del solicitante es que pueda describir y cómo podrán cumplir con las condiciones para los fondos de contrapartida y también la solicitud de la subvención, lo que significa que todos los países harán lo mismo, es decir, que recibirán las cartas de asignación a finales de diciembre y esperemos que ya se hayan enviado todas, que las hayan recibido todas a finales de diciembre y que las solicitudes para el primer plazo aparecerán con la fecha muy pronto. Esperamos que el Fondo Mundial apoye todos estos equipos virtualmente, pero también con o mediante misiones a los países, y esto se sabe a través de las iniciativas estratégicas o de los partenariados. Muchas gracias, Lindsay. Y ahora veo una última pregunta que la acepto todo y que no estoy familiarizado con ella. ¿Qué acepta el Fondo Mundial como parte de
contribuciones en especie donde un CSO se haya comprometido para proporcionar contribuciones en especie y una cofinanciación. Me disculpo de nuevo porque esto pertoca a la política de cofinanciación y allí también les enviaremos el enlace para responder a la pregunta. Una última pregunta de Anthony. ¿Es decisión de los MCP de integrar los componentes de su solicitud, por ejemplo, malaria, VIH, en su solicitud de subvención o lo decide el fondo? Es el MCP quien decide en base al total que se les haya comunicado. Habrá un importe indicativo para los componentes para las 3 enfermedades VIH, malaria o TB, según también la elegibilidad de cada país. Desde el punto de vista del Fondo Mundial, se anima a que los MCPs consideren la integración lo antes posible y lo ideal es pensar en una solicitud conjunta o coordinada y de esta manera esta solicitud de subvenciones sería más eficaz también para los mecanismos de resistencia. Y esto es lo que solicitamos, excepto en los casos de coinfección, donde es el comité quien decide, y para los países con los índices más altos a los que se les pide que hagan una solicitud conjunta. Pero aparte de esto, es el fondo quien dice que sean los MCPs quien deciden que sea una solicitud integrada, conjunta o coordinada. Y en cuanto a las subvenciones y el número de subvenciones no lo decide el fondo, pero quien lo presenta sí que lo deciden los MCPs. Sí que van apareciendo más preguntas que veremos en la pantalla muy pronto. La última pregunta: ¿es posible que los MCP modifiquen el entorno de la presentación de su solicitud después de haber indicado que han sido escogidos? Sí, ahora que hemos enviado las cartas, le pediremos a los equipos que estén en contacto con los MCPs para tener un espacio para poder presentar la subvención. Lo colgaremos en la página web para que las partes interesadas lo puedan ver y vean cuando se planifica la presentación de la subvención. Dicho esto, es muy flexible y si un país solicita estar en el plazo 1 y al final no consiguen entrar en ese plazo, no es un problema, lo podremos gestionar y le pediremos entonces al MCP que informe al equipo y que presente otro plazo. Esto, si no hay un problema, nuestra recomendación es que se solicite el plazo para el cual se había solicitado la subvención. Muchas gracias, Lindsay. Parece que esto es el final de las preguntas. Decir también que hemos pensado en compartir la guía sobre los fondos de contrapartida para el mes de enero para que los solicitantes se la puedan estudiar. Y ahora le voy a pasar la palabra tal vez a Tian. Creo que no hay más preguntas. Tal vez vamos a esperar un par de minutos para ver si aparece alguna otra pregunta. Y si no es así, le pediré al presentador o la presentadora que haga sus últimos comentarios de este webinar.
Sí, habrá una pregunta. Voy a empezar a leerla mientras que el equipo la recopila. Estos fondos de contrapartida para los SSRs pueden ser para este ciclo o pueden ser específicos a la solicitud de los SSRs. Sí, los fondos de contrapartida deberían formar parte de la solicitud con la idea de que son catalíticos a esa asignación y por tanto se podrían abordar de una forma holística junto con la solicitud y el impreso de solicitud. Ya no hay más preguntas en el chat, entonces no sé si algún ponente querría hacer alguna conclusión antes de cerrar este webinar. Añadir que he añadido en el chat el enlace que es del Fondo Mundial.org para solicitar los fondos de contrapartida y las inversiones catalíticas, los CIs. Esto se publicará en la página web del Fondo Mundial. También tendremos un resumen de los importes por país y por zona prioritaria que se hayan asignado según también, claro, la carta. Entonces, eso será la lista de los fondos, las estrategias y a partir de esta página web se conseguirán los datos sobre los CIs, las inversiones catalíticas. Gracias, Lindsay. Parece que hay otra pregunta que ha aparecido. ¿Hay otro modelo aparte para los fondos de contrapartida? La respuesta es que no hay un modelo aparte. Sí que hay una pregunta en el impreso de solicitud donde se le pide al solicitante cómo han abordado las condiciones, cómo se programarán los fondos de contrapartida y a qué los han asignado, pero no hay un modelo aparte, sino que está integrado junto con la financiación integrada, junto con el presupuesto de la solicitud mismo. Muchas gracias, Lindsay. Bien, Emily, ¿querría decir algo para cerrar o algún otro ponente o cerramos ya el webinar? Pregunto. Muchísimas gracias. No tengo nada por añadir por mi parte y querría agradecer el tiempo que todo el mundo ha dedicado, la participación de todos y el partenariado o la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes por haberse unido a esta reunión de hoy. Como hemos dicho antes, compartiremos las presentaciones y las grabaciones por email según la lista de participantes en los próximos días. Muchas gracias de nuevo y hasta otra. Adiós.